Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de salud financiera. Mi nombre es Angie Cantilla y como siempre es un gusto poder acompañarlos. Antes de contarles un interesante tema que tenemos para hoy, sobre todo tal vez usted lo habrá visto en redes sociales, soluciones milagrosas para deshacerse de las deudas sin tener que pagar absolutamente nada. Si usted ha visto anuncios así y quiere saber si esto realmente es cierto, pues lo invito a quedarse con nosotros porque hoy vamos a hablar del tema. Pero antes de eso vamos a ir a un breve mensaje. Como padres de hijos millennials, debemos tratar de entender su forma de ver el mundo a través de las nuevas tecnologías modernas. La generación de estos jóvenes cuentan con un sentido de creatividad e innovación increíbles que como padres debemos desarrollar y estimular. Pero también han sido caracterizados por ser un poco impacientes debido a la velocidad con la que se conectan con el mundo. Por esto, debemos enseñarles que si desean conseguir algo, deben luchar y esforzarse por obtenerlo. Junto a ellos, debemos aprender que nuestras normas deben estar basadas en argumentos razonables más que en imponer o crear temor y culpa sobre ellos. Sin embargo, lo más importante será que usted se acerque a sus hijos, se interese por entender su mundo y los ame incondicionalmente. Tal y como les adelantaba antes de este mensaje, últimamente se ha puesto muy de moda en redes sociales personas que ofrecen soluciones casi que milagrosas para todas aquellas personas que están sobreendeudadas y les dicen, venga que tenemos una solución para que usted salga de todas sus deudas sin tener que pagar nada. ¿De qué se trata esto? Bueno, hoy vamos a hablar precisamente con la abogada especialista en consumo bancario, Adriana Rojas, que nos acompaña el día de hoy. Doña Adriana, muchísimas gracias por estar aquí. Muy honrada con esta invitación, muchísimas gracias. Definitivamente que parece que los milagros llegan a las redes sociales con los anuncios que estamos viendo últimamente. Dicen, venga, le quitamos todas las deudas sin pagar nada por medio de un proceso concursal. Primero, para explicarle a la gente que nos ve qué es un proceso concursal y en qué casos aplica. Claro, primero no hay milagros. Las deudas se tienen que pagar. La diferencia es cómo se van a pagar y cuándo se van a pagar. Ese es el meollo del asunto. El proceso concursal es un proceso judicial que se crea para dar una opción a las personas que se encuentran en insuficiencia patrimonial. Si no hay insuficiencia patrimonial, no puede formar parte de un proceso concursal. Entonces, ¿qué es insuficiencia patrimonial? Cuando el monto de ingresos líquidos y de sus bienes, muebles e inmuebles, propiedades, vehículos y demás, es menor que el monto de las deudas. Es decir, si entrego todo mi patrimonio a los acreedores, aún así no puedo pagar las obligaciones dinerarias a las que me sometí, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de deudas de cualquier naturaleza, pueden ser tributarias, cargas sociales, financieras porque obtuve créditos, pensiones alimentarias, ¿verdad? Obligaciones dinerarias en general, demandas laborales, o sea, cualquier tipo de obligación dineraria en donde todas juntas son mayores que todo mi patrimonio. En caso de insuficiencia patrimonial es cuando se procede o se recomienda proceder a un proceso concursal. Pero el proceso concursal es la última opción. Primero hay que ver si se pueden ir resolviendo algunos problemas, algunos créditos, algunas obligaciones con otras alternativas. Bueno, no es la solución 1, es la última solución. Ahora, hay que tomar en cuenta para este tipo de procesos que una cosa es estar sobreendeudado y otro tema es no tener liquidez absoluta, que son cosas que se toman en cuenta dentro de este tipo de procesos. Correcto, pero la persona sobreendeudada que no tiene liquidez pero tiene patrimonio puede ofrecer en dación de pago parte de su patrimonio. Por decir un ejemplo, está sobreendeudado pero tiene un vehículo y tiene un lote aparte de su casa. Bueno, pensemos en que conserve su casa como su vivienda unifamiliar, pero tratemos de ofrecer en dación de pago ese vehículo y ese lote para disminuir la carga financiera
y poder tener capacidad de pago de las obligaciones dinerarias restantes. Hay que tener en claro, doña Adriana, y es un tema en el que me gustaría que profundicemos, porque yo lo decía en la introducción, esto lo están vendiendo como la solución mágica, como milagroso, sí, y no lo es. Además, no es una solución tampoco tan rápida y que no aplica en todos los casos. No, hay dos tipos de concursos. Está el concurso de las empresas, que puede ser pequeña, mediana, gran empresa, y está el pequeño concurso de la persona física deudora, ¿verdad? Entonces, hay varios requisitos que establece la ley concursal para que se dé la apertura del concurso. Y entre ellos, aparte de la insuficiencia patrimonial, es que hayan mínimo 2 acreedores. Entonces, si solamente existe un acreedor porque obtuve un gran crédito de un monto muy alto, no hay concurso de acreedores, ¿verdad? No hay concursal, porque concursal es un proceso colectivo en donde todos los acreedores vienen a ver cuál es la masa del concurso, cuál es el producto del concurso, para ver cómo se distribuye entre ellos ese producto, toda esa masa concursal. Entonces, si es solo un acreedor… O sea, si soy yo la que estoy con todas las deudas, ya con solo eso no podría entrar, ¿es así? Sí, pero que tenga varios acreedores. Digamos, una persona, por ejemplo… Sí, que yo le deba a un banco, que le deba a una financiera, que le deba a una venta de carros, etc. Exactamente, exactamente, que vaya varios acreedores y que si tomamos en cuenta todos esos créditos unidos, no alcanza para pagar deudas. Ok. Ahora, doña Adriana, hay un tema también importante. La gente está viendo esto en redes sociales como, venga, yo le hago el trámite y ya sale deudas. Para empezar, ¿es gratuito o tiene algún tipo de costo para la persona que quiera acceder a ello? No existe, vamos a ver, a nivel de servicios legales no existe gratuidad. El Colegio de Abogados exige que los abogados cobremos tarifas mínimas. Entonces, gratuito no es en el tanto de que el abogado que le va a llevar el proceso, pues va a cobrar honorarios. Claro. Al principio, al final o durante el proceso, independientemente de cómo se haya convenido el tema de los honorarios. Quien no cobra es el Poder Judicial, por supuesto, porque todos los procesos judiciales son gratuitos en el tanto de que no tenemos que pagar los salarios de los jueces, ¿verdad? No como un proceso arbitral que hay que pagar los honorarios de los árbitros. Es gratuito para el Poder Judicial. El Poder Judicial nos da el servicio de la justicia, pero como cualquier proceso hay que pagar abogado. No hay defensores públicos. Doña Adriana, y digamos, si yo como deudora quiero acceder a esta opción y empiezo a hacer todos los trámites, pero resulta que mi caso no aplica o que la evidencia no es suficiente para realmente que me den ese beneficio, ¿eso tiene algún tipo de castigo? O… No, simplemente el juez no establece una resolución judicial en donde no aprueba la apertura del concurso, ¿verdad? No hay castigos en ese sentido. El tema hay consecuencias financieras, porque los acreedores ya van a estar molestos, ¿verdad? Pero no hay castigos, digamos, a nivel procesal. Aquí el tema es que el proceso concursal tiene algunas características que no tienen los procesos judiciales, porque es el único en su especie, que suspende remates, evita remates. Si una persona tiene en cooperativas créditos con deducción automática del salario o deducción automática de la pensión, todo eso se detiene, todo eso se suspende, ¿verdad? Pero no es que se suspende de forma vitalicia, no es que ya por entrar al proceso concursal ya deje de ser deudor, no, tiene esas características que suspende remates, evita remates, suspende los que ya están, digamos, en proceso, evita los que no han iniciado pero que están por iniciar. Si hay embargos, todo eso se suspenden embargos, se suspenden deducciones automáticas. Entonces, el concurso lo que le va a decir el juez lo que le va a decir a la persona deudora es cuál es la vía que usted desea. Hay dos opciones.
el pago de las deudas con levantamiento, ¿verdad? De ya pagar con lo que hay de forma prorrateada entre los acreedores o que me declaren en la quiebra. Y ese límite depende de cómo se maneje el plan de pagos. ¿Por qué? Porque no es que el juez va a dar todas esas características o beneficios financieros a cambio de nada. Las deudas hay que pagarlas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va a pagar? El juez le va a decir cómo quiere pagar. Entonces, la persona física o jurídica o la empresa, ayudada y apoyada de un financiero, ¿verdad? Porque el abogado no es matemático financiero para decir, vamos a pagar así, o sea, si es algo muy sencillo, un pequeño concurso sí podría hacerlo el abogado especialista en consumo financiero, pero de lo contrario, si es una mediana empresa, una gran empresa, y es complicado porque tiene una planilla de 100 empleados, porque tiene proveedores, que, ¿verdad? El negocio no se suspende, el negocio sigue caminando, ¿verdad? Entonces, si el financiero lo que hace es una propuesta seria, razonable, proporcional, de con lo que se recibe en liquidez y con el patrimonio y con la empresa caminando, cómo se va a realizar ese plan de pagos. Y ese plan de pagos debe ser atractivo. ¿Por qué? Porque si no es atractivo, los acreedores rechazan en junta de acreedores el plan de pagos y por rechazado declaran la quiebra. Ojo, ¿verdad? Entonces, por eso dije al principio, es la última opción. Es la última opción, porque no podemos garantizar que en la junta de acreedores nos aprueben el plan de pagos. Pero sí, entre más razonable y más factible y atractivo sea para los acreedores, pues hay mayor probabilidad de que se apruebe por mayoría, porque ahí no es el juez, ahí son los acreedores con un voto proporcional al valor de la deuda. Entonces, por ejemplo, puede haber un acreedor al que le daban $100,000 y otro acreedor al que le deben $7,000. El voto es proporcional, no son dos votos 50 y 50, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es proporcional al monto de la obligación dineraria. Aquí hay un punto importante, doña Adriana, que quiero que nos pausemos aquí un momentito, porque creo que es tal vez el mayor de los engaños que se está vendiendo ahorita en las redes sociales. Y lo quiero resaltar porque, a ver, una persona desesperada con sus deudas, sin liquidez, que no le alcanza la plata ya, pero como dice uno, ni para los pasajes del bus, entra en una situación de desesperación y anda buscando cómo salir, cómo tener por lo menos 5,000 colones libres al mes, porque esa es la verdad de mucha gente. La encuesta de 2025 de la Defensoría del Consumidor demostraba que las personas en algunos casos invierten hasta más del 40% de sus ingresos solo a pagar deuda. Mucho más. Mucho más, ¿verdad? Mucho más. Estamos hablando, Angie, que en cooperativas los están aprobando hasta el 75% y en algunos casos 90%, ¿verdad? En cooperativas. Y aquí es lo que venimos a lo que se llama el crédito irresponsable. Angie, las personas pueden comprometer sus ingresos en estados financieros sanos un 30% de su ingreso neto en obligaciones financieras para poder tener una subsistencia económica razonable y digna. El problema es que eso no se respeta. El consumidor financiero no tiene educación financiera y la colocación agresiva de los créditos y tarjetas de crédito de forma irresponsable, aunque no tenga capacidad de pago el deudor, aprueban créditos. Entonces, hay proyectos de ley para mejorar esta situación, pero por el momento, Angie, si una persona lo que recibe son 1,000 colones al mes de su pensión. Yo tengo personas en APRODECO, en la Asociación Pro Defensa del Consumidor Financiero, que llegan desesperadas, sobre todo adultos mayores,
de que tienen una pensión en Jupema por 1.200.000 colones y les llega 2.000 mensuales, 1.500 mensuales. Un señor me dijo, me llegan 700 colones, ni siquiera puedo al cajero automático porque no sale esa suma en el cajero automático. Esos casos sí merecen un pequeño concurso. Y en el momento de la apertura del concurso, porque ellos tienen créditos hasta con 3 o 4 cooperativas, entonces, a donde se abre el concurso, se eliminan las deducciones automáticas y la persona deudora empieza a recibir su pensión. Pero para que se mantenga esa condición, hay que indicarle al juez cuál es el plan de pagos para que el juez mande a llamar a una junta de acreedores y ahí tienen la votación, ¿verdad? ¿Qué pasa si no hay aprobación y hay declaratoria de quiebra? Ahí va peor de que como estaba. Ajá. Eso era lo que ahí va peor, porque ahí va remate todo su patrimonio. Wow. Embargos y remates. Entonces, Angie, hay que saberlo manejar. No es así con varitas mágicas, ni hay milagros, ni hay fantasías. Es un proceso judicial serio, diseñado para resolver un problema financiero con lo que hay. Las deudas, las obligaciones dinerarias, en el momento en que se abre la apertura, dejan de producir intereses. ¿Verdad? Entonces, eso genera un alivio financiero en el tanto de que es más manejable. En muchos casos, la persona tiene capacidad de pago para pagar el principal, pero los intereses están muy altos y no los está pudiendo hacer frente. Entonces, en donde se da la resolución judicial de apertura al concurso, ya no hay intereses y vamos a obtener los principales debidos y sobre eso vamos a hacer el plan de pagos. Solo para recalcar, doña Adriana, la encuesta que le mencionaba es la encuesta nacional de endeudamiento del 2025 de la OSF. Lo que le quería consultar, doña Adriana, porque, y era sobre el engaño que le decía, es que, a ver, yo opto por este proceso concursal. Una vez yo quiera iniciar ese proceso, ¿me dejan o dejo de pagar las deudas momentáneamente? Sí, señora, excepto las pensiones alimentarias. Ah, ok. Las pensiones alimentarias, ¿verdad? Porque hay niños menores, claro, bebés que necesitan o ir a la escuela, mantillas, comida. Las pensiones alimentarias no están en juego. Las pensiones alimentarias judicializadas, ¿verdad? Porque hay muchas personas que dicen, no, yo no tengo pensión. Sí, pero hay un mutuo acuerdo con la... Exactamente, sí, es una pensión voluntaria. El tema de la pensión voluntaria, el juez no la va a reconocer. El juez va a reconocer pensiones alimentarias judiciales. Esos embargos del salario, de la pensión o de la cuenta bancaria o los depósitos que se tengan que realizar, dependiendo si la persona es asalariada, pensionada, trabajadora independiente, emprendedora, podemos tener cualquier tipo de perfil, va a respetar, el juez va a respetar las pensiones alimentarias. Ok, una vez que se hace esa pausa de las deudas, inicia todo, me imagino yo, el estudio, demostración de todas las deudas y demás, del por qué yo estoy optando por este tipo de concurso. Primero, ¿por qué entró en insuficiencia patrimonial? Hay que explicarle al juez por qué llegó ahí, por qué está ahí. Bueno, en otros países, para darle los beneficios, tienen que llevar cursos de educación financiera. Educación en consumo financiero. ¿Verdad? Educación financiera es para los banqueros que establecen las tasas de interés. Educación en consumo financiero. Somos consumidores financieros y tenemos que aprender a ser consumidores financieros. Responsables. Entonces, en Costa Rica no se hizo eso porque cuando estaba el proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, nadie se quiso ser responsable de realizar esas capacitaciones. Pero en otros países, sí, efectivamente, cuando se le explica al juez por qué está en esa situación, en esa insuficiencia patrimonial, inmediatamente lo mandan a capacitaciones en consumo financiero. En Costa Rica, lastimosamente, no se logró llegar a ese término, pero demostrando
que hay insuficiencia patrimonial con sus causales honestas, aquí no se trata de llegar a mentir, llegué a esto por tal y tal razón, punto, ¿verdad? Ahí entonces ya, si se cumplen con todos los requisitos, la lista es muy larga en la ley concursal, entonces el juez declara la apertura del concurso y a partir de ese momento no hay intereses. Okay. Hasta que se declare la apertura. Hasta que el juez declare la apertura. Y cuando, a ver, la pausa del pago de deudas, ¿se da también desde la apertura del concurso o desde que yo estoy desde la presentación? Ok, hay dos momentos importantes con efectos importantes, Angie. La presentación ante el juez de la solicitud del concurso, con todos los requisitos de ley, con todos esos incisos del artículo 13 de la ley concursal, con todos esos requisitos, se presenta el concurso y se le notifica notarialmente a los acreedores que se dio la apertura al concurso, que se lleva en el juzgado concursal y el número de expediente es tal. En el momento en que se le entrega al juez el acta de notificación de presentación de concurso, no puede haber remate. Es instantánea, es de pleno derecho. Si había remate, si iba a haber remates, si venían, digamos, cobros administrativos que vienen a cobro judicial, que le vamos a rematar su casa, que le vamos a quitar su carro, que le vamos a embargar su salario, a partir de que se le notifica a todos los acreedores, no a uno, a todos los acreedores, y esas actas de notificación se le entregan al juez, no puede haber un remate. ¿Ok? Y ese es, digamos, el efecto inmediato, suspensión de cobros judiciales y extrajudiciales. Y ahí también los embargos, ¿verdad? De las deducciones automáticas, porque la deducción automática es una ejecución extrajudicial. Entonces, a partir de ese momento no hay embargos, no hay remates, exceptuando pensión alimentaria. Y se continúa el proceso y en el momento en que el juez da la apertura del concurso, ahí es donde ya no hay más intereses. Okay. Ahora, doña Adriana... puede durar un año, ¿verdad? Wow, sí, es un proceso bastante extenso. Es que hay muchos. Hay solo un juzgado concursal en el país para muchas empresas pequeñas, medianas, grandes y pequeños concursos. Que ese es otro tema que ahorita más tarde lo vamos a tocar, de la avalancha que pueden estar ocasionando este tipo de anuncios. Sí, claro, están colapsados. Pero quería seguir con el tema. La gente accede a esto o ve en esto la esperanza con el anuncio de que, ay, no voy a pagar entonces nada y salgo, quedó limpio. Usted mencionaba, tiene que ser en el concurso una oferta razonable para que los acreedores digan, bueno, vamos a acceder porque me conviene. Me conviene. Esto se resume a que, por ejemplo, un juez diga, bueno, usted normalmente entre todas sus deudas, usted paga por mes 2 millones de colones, que definitivamente no le dan, no los puede sacar. Pues te vamos a utilizar, si usted tiene un terreno, para el terreno y su carro, pero además usted va a quedar con un pago mensual de 500,000 colones por todo. Por ejemplo, ese tipo de arreglos se pueden hacer. Eso es lo que se llama plan de pagos. Se hace una oferta de plan de pagos. Esto lo resalto porque para que la gente entienda que sí tiene que pagar. No es que abrió el concurso y ya no soy deudor y que ahora todas las deudas murieron. No, eso no es así. Sí. Es importante por eso, porque es que yo he visto los anuncios de que se están haciendo muy famosos en redes sociales y eso es lo que se le da a entender a la gente, ¿verdad? Una solución fácil y he escuchado personas que están en procesos concursales que me han indicado, que me han dicho, el abogado me dijo que ahora tengo que pagar hasta el 2036. Y yo, ¿y dónde salió eso? O sea, no, eso no es cierto, eso no es cierto. Mientras no haya junta de acreedores y no haya una aprobación de plan de pagos, no se puede decir cómo se va a pagar el crédito o los créditos, ¿verdad? Hasta que hay junta de acreedores y con la junta de acreedores se llega a un acuerdo. Si ese acuerdo prospera, el juez lo homologa, si es razonable, si es legal, si es proporcional, y a partir de ese momento se sabe cómo se va a pagar. Ahora, doña Adriana, usted menciona la junta de acreedores y que es básicamente lo que tiene que decir, bueno, estamos de acuerdo, vamos a acceder
a este arreglo que vamos a hacer. Desde su experiencia, que usted tiene muchísima además y que ha visto pasar muchos casos, ¿qué tan probable es de que realmente los acreedores accedan a este tipo de arreglos? Sí, porque ese es otro tema, ¿verdad? Sí acceden, por eso es que le indiqué que tiene que tener un buen analista financiero, un buen financiero. ¿Verdad? Si en el proceso concursal tenemos un financiero de lujo, ¿verdad? Que hay muy buenos y hacen propuestas que uno dice, sí, tiene toda la razón, los acreedores en la Junta lo van a aprobar, ¿verdad? Hay personas que llegan y me dicen, yo quiero que me abra el concurso, y entonces yo le digo, claro, ¿cuál es el plan de pagos? No, no tengo plan de pagos, vamos directo a la quiebra, ¿verdad? Sí. O sea, entonces vamos a la quiebra, y la quiebra es una junta liquidadora en donde va a coger todo el patrimonio, lo va a rematar o va a coger el salario y lo va a administrar, ¿verdad? Entonces, ojo con el salario, la pensión, ojo con lo que estamos haciendo, ¿verdad? Si no hay plan de pagos, pues vamos directo a la quiebra. Que es la letra pequeña que a la gente no se le está diciendo o que la gente no está viendo. Y no es lo mismo un concurso salvamento que un concurso con junta liquidadora para perder todo el patrimonio. Y ahí se pierde todo el patrimonio. Ya vamos a venir a hablar de, doña Adriana, de esta letra menuda que la gente no ve y que lamentablemente pues no se la dicen también, porque esa es la verdad. Ya casi regresamos con más, vamos a ir a una pequeñísima pausa comercial y ya venimos. Cuando se trata de proteger lo más importante, la seguridad no es un lujo, es una necesidad. Planos de oficiales, monitoreo, rondas, tecnología. En Servicios Especiales de Protección contamos con personal altamente capacitado, vigilancia profesional y tecnología de punta para garantizar tranquilidad en cada momento. Empresas, hogares, eventos, donde nos necesite, estamos listos para servirle. Llámenos hoy al 2236-8800. Síganos en nuestras redes sociales y descubra por qué somos su mejor opción de seguridad. Servicios Especiales de Protección. Su seguridad, nuestra misión. Continuamos con más de salud financiera. Muchísimas gracias por quedarse con nosotros. Está interesantísimo el tema de hoy. Soluciones mágicas a las deudas que ya estamos viendo, doña Adriana, no son tan mágicas como las están pintando. Antes de irnos a la pausa comercial, usted hablaba de esa letra pequeña que no le están diciendo a la gente y que la gente desconoce, que es el riesgo que usted corre al ingresar a un proceso concursal que puede terminar en un proceso de declaratoria de quiebra y ahí sí. Exactamente, si no se establece, no se ofrece un verdadero plan de pagos proporcional, razonable, atractivo para los acreedores y ellos no lo aprueban, se declara la quiebra. Y en el momento de la aclaratoria de la quiebra, la persona quebrada pierde la administración de su patrimonio, salario, pensión, sus bienes, incluyendo su vivienda. Wow. ¿Verdad? Entonces pierde el control porque el juez nombra una junta liquidadora para que traiga todo su patrimonio líquido y bienes para prorratearlo y venderlo y prorratear los productos de la venta entre la masa de acreedores. Y eso es lo que está sucediendo con Copeservidores y Decifin. Entonces ahí lo vemos claramente. Ellos están declarados en quiebra. Entonces, estamos en el proceso de nombramiento de junta liquidadora para vender ese patrimonio y pagarle a todos los inversionistas la parte proporcional que no recibieron los inversionistas de Copeservidores y Decifin. Entonces, lo vemos como un ejemplo claro. Es un ejemplo claro, ¿verdad? En este caso, bueno, por temas de normativa SUGEF que fueron directo a la aclaratoria de la quiebra, pero a ese nivel pueden llegar si no tienen un plan de pagos si el plan de pagos que tienen no es atractivo para los acreedores. Porque no es el juez, son los acreedores por voto proporcional
a las obligaciones dinerarias los que votan. Ahora, doña Adriana, si por ejemplo yo opté por el proceso concursal, me aprobaron el plan de pagos, Bendito Dios. en el mejor de los escenarios, estoy pintando el mejor de los escenarios, me aprobaron el plan de pagos, tal vez perdí una propiedad, un bien, pero ya ahí voy encaminado a Pero seguir. ya tiene capacidad de pago y ya se puede levantar. Ajá. ¿Qué impacto tiene esto en el historial crediticio de una persona? Bueno, el historial crediticio estamos en el mismo sentido de que hay derecho al olvido a los 4 años, a partir de que se declararon incobrables. Entonces, digamos que eso no viene a afectarnos mucho. ¿Qué costos podría acarrear para una Siempre y persona? cuando no esté declarado en quiebra. Okay. ¿Verdad? Si se declara en quiebra, no es sujeto de crédito y no es sujeto de tener ingresos. Inclusive, esa persona, si es jefe de hogar, tiene hijos, tiene que pedirle al concurso pensión alimentaria para subsistir. Tiene que pedirle dinero, ¿verdad? Porque le quitan el 100% de sus ingresos. ¿Verdad? Por ejemplo, una persona que iba con 3 o 4 alquileres, le quitan los 4 alquileres, ¿verdad? Entonces ya no puede pagar la luz, ya no puede pagar el teléfono, ya no puede pagar el agua, ya no puede pagar comida. Entonces tiene que pedirle al concurso dinero de subsistencia, ¿verdad? Llegan a ese nivel. Y con el tema, porque usted nos decía ahora, bueno, el proceso, los jueces no lo van a cobrar, es gratuito y demás, pero claramente hay gastos de abogado, del tema financiero que usted nos decía para todo el asunto del plan de pagos y demás. Normalmente, porque, a ver, estamos hablando de una persona que por sí ya está endeudada y que si está optando no es sujeto por a eso, crédito, ya no es sujeto a crédito. Y que se está optando por eso es porque tiene el agua al cuello y no da más, pero adicional a eso también va a tener que pagar para poder llevar todo el proceso. Sí, y Angie, hay un tema con la pregunta que me hiciste en relación a la calificación de deudor. Una persona sobreendeudada que no pudo manejar sus obligaciones dinerarias crediticias, ¿para qué quiere más créditos? No puede pagar las que ya tiene, no puede asumir más créditos. Bueno, no es un tema de calificación. Cuando las personas me preguntan, ¿y la calificación de deudor? La calificación de deudor tiene una finalidad de que los acreedores conozcan el historial de pago, si es un buen pagador, para ver el riesgo que obtiene si le aprueba y otorga un crédito a esa persona. Esa persona ya no puede tener créditos. Pero aparte de la SUGEF, están las empresas, que yo les llamo las nietas de atún, que venden información. Y ahí es donde personas no logran conseguir trabajos, ¿verdad? Porque esa información se vende por medio de esas empresas. Entonces, no es la calificación de deudor SUGEF lo que le genera una piedra en el zapato para continuar y prosperar, sino la no protección de datos, la venta de información. Ahí es donde la persona se ve realmente afectada. Sí, eso es todo un tema, definitivamente. Absolutamente. Aquí el manejo de datos en nuestro país. No, Angie, eso es un tema grave porque personas que de por sí ya están con un sobreendeudamiento no consiguen trabajo porque cuando los entrevistan, lo primero que hacen es una investigación. No consiguen un lugar para alquilar porque lo primero que investigan es este tipo de información. Entonces, prácticamente quedan desamparados. Doña Adriana, hablábamos de que estos anuncios se están haciendo muy famosos en redes sociales y que en el contexto de una persona que está ahogada, pues escuchar algo así suena maravilloso y se van, ¿verdad? Como dice uno, de bruces, sin preguntar absolutamente nada. ¿Esto está generando ya un colapso en el Poder Judicial y específicamente en el sector que ve este tipo de casos? Bueno, hay un único juzgado concursal. Me acuerdo una jueza hace 1 o 2 años presentó una jueza concursal, toda una explicación de que estaba tramitando los concursos del 2015, hace par de años, ¿verdad?
porque es un único juzgado colapsado. Y viene Aldesa con un montón de inversionistas. Viene ahora Cope Servidores con miles de inversionistas. Viene Cifin con miles de inversionistas. Entonces, son procesos complejos. ¿Cuántas empresas no están en concurso en este momento? Hay muchas empresas en concursos. Entonces, las empresas en concurso pues hacen procesos más complejos, más difíciles, que colapsan el sistema. Los pequeños concursos de la persona física, del emprendedor, del trabajador independiente, del asalariado, del pensionado, pues son menos, ¿verdad? Sin embargo, vienen arrastrando colas de los grandes. ¿Sí? Eso no significa que no se pueda presentar, sí se puede presentar. Y la ventaja es que desde el momento de la presentación no hay remates y no hay deducciones automáticas. Angie, hay un tema también que no todo es bonito. Muchas personas esperan las prescripciones. Por abrir el proceso concursal no hay prescripción. ¿Por qué? Porque por ley el acreedor no puede cobrar. En el momento que el acreedor recibe la notificación de que fue presentada la solicitud del concurso, ya no hay posibilidad de prescripción, ¿verdad? Perdón, ya no hay posibilidad de cobro. ¿Qué es la prescripción? Es una sanción al no cobro. Pero si le dice la ley no puedes cobrar, no hay prescripción. Entonces va todo. Va todo. Ahora, doña Adriana, usted mencionaba, porque lo hemos ido desglosando a lo largo del programa, los beneficios y riesgos de ese tipo de procesos. Y usted desde el principio dijo, es la última opción. Es la opción Z, ¿verdad? Cuando ya hemos ido por todos los caminos. ¿Cuáles son las recomendaciones para aquellas personas que tal vez están viendo el programa y dicen, bueno, definitivamente yo estoy sobreendeudado? Sí. Mi liquidez está por el piso, necesito solucionar algo porque por más que trabajo no veo la plata por ningún lado porque todo se me va pagando las deudas. ¿Cuáles son las alternativas antes de llegar a un proceso concursal que puede, bueno, acarrear todos estos riesgos de los que ya hemos hablado? Sí, en APRODECO, en la Asociación Pro Defensa del Consumidor Financiero, lo primero que hacemos es un análisis financiero de obligaciones dinerarias. ¿Qué se puede ir pagando primero para ir liberando de deudas y aumentando la liquidez? ¿Cómo se puede mejorar? Nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, esta deuda le saca 400,000 colones, pero le quedan 7 meses, ¿verdad? Para el vencimiento del plazo, o le queda 1 año. Entonces nosotros tratamos de hacer una proyección mediana, 5 años plazo, para liberarlo de deudas. Y en el camino aumentando la liquidez, con educación en consumo financiero para que no se me endeude más, porque si en el camino se me endeuda más, estamos perdiendo el tiempo todos, ¿verdad? Entonces, ir sacando deudas, ir pagando obligaciones, ir haciendo amortizaciones al principal, amortizaciones extraordinarias para ir reduciendo y poder sacar. Y a la vez ir tratando de llegar a hacer negociaciones, ¿verdad? Con los acreedores, cooperativas, entidades financieras, otros tipos de acreedores para mejorar la liquidez. Si ese esfuerzo desde el principio se nota que no va para ningún lado, que no camina para ningún lado y que realmente están pasando situaciones complejas en donde ni siquiera pueden pagar la luz, les cortan el agua y no hay comida, vamos para el proceso concursal. Doña Adriana, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo soy una persona sobreendeudada? Porque aquí, y es otro tema que yo creo nos podemos llevar un programa completo, porque están las deudas que definitivamente están vigentes, que me llegan los cobros todos los meses, etcétera, etcétera, pero hay otras deudas que incluso sin saberlo, porque no, lo mismo, la educación de no saber los procesos a los que puedo acceder, hay muchas deudas que incluso ya están prescritas. Las deudas y me siguen llamando, ¿verdad? Sí. Para cobrar y yo tengo en la cabeza, uy, tengo todo este montón, pero además también tengo aquel otro que no he pagado y que yo sé que está ahí. Ok, las hipotecas prescriben en 10 años y el resto prescriben en 4. Entonces,
bueno, hipotecas y cargas sociales, prescriben en 10 años, como patrón, ¿verdad? Entonces, para el trabajador independiente, sus propias cargas sociales prescriben en 4 años. Entonces, si hay obligaciones dinerarias prescritas, a esas ni siquiera las tomamos en cuenta, ni siquiera se analizan. Adiós. Yo lo menciono porque, y creo que en anteriores conversaciones que hemos tenido, hemos hablado del tema, y es que la gente desconoce esto, ¿verdad? Y los llaman, y con solo ya usted recibir la llamada se reinicia el proceso, y es un círculo vicioso que la gente desconoce. Y hay algo peor, la prescripción es renunciable. Entonces, le dicen, usted debe 12 millones, si paga ya 3 millones, le perdono el resto. Pero primero pague y después hacemos el finiquito. Pagan 3 millones, ahí interrumpen la prescripción, renuncian a la prescripción, ¿verdad? Porque hay un reconocimiento de deuda, y les embargan por los otros 7 millones porque firmaron, entregaron dinero antes de la firma del finiquito. Yo siempre les he dicho, vamos todos a la misma mesa, pagamos con finiquito. Si no, no se paga porque ya está prescrito. Doña Adriana, yo le mencionaba el tema de la gente viendo esto como una solución milagrosa. Hay lamentablemente mucha gente que se aprovecha de la desesperación de las personas endeudadas. Estamos en un país altamente endeudado, desde las personas jóvenes hasta las más adultas, con una educación de consumo financiero que nos urge, porque esa es la verdad, nos urge, pero además con un desconocimiento mismo de las personas que los llega a incurrir en error uno tras otro tras otro. Qué preocupante es que en todo este contexto salga este tipo de gente que dice, me aprovecho de que usted no sabe nada, y al final de cuentas la gente paga y ve cómo hace para sacar lo que tiene que pagar para que le inicien el proceso, sin conocer toda la información que estamos hoy hablando. Yo no puedo satanizar procesos concursables y pequeños concursos, porque esos mensajes que he visto, publicidad que he visto, va muy destinado al pequeño concurso de la persona física, ¿verdad? Al asalariado, al que tiene todo embargado, o al mismo pensionado trabajador independiente. Entonces, yo no puedo satanizarlo. Sin embargo, sí es un proceso, ¿verdad?, que hay que tenerle cuidado. Y hay que ir con especialistas, Angie. Eso es como el tema de las cirugías estéticas, ¿verdad? No me voy con un médico cirujano, me voy con un cirujano plástico, ¿verdad? Con el especialista. ¿Por qué? Porque el proceso es técnico, y un error no intencional, con el mejor de las intenciones, puede generar consecuencias graves, ¿verdad? Y hay personas que han perdido mucho patrimonio, más de lo correcto, en procesos concursales. Un abogado, me acuerdo, no quiero decir nombres, no defendió a su cliente, a donde el curador pidió la quiebra, señalando que la sociedad mercantil tenía un capital social de 10,000 colones y tenía $1 millón en deudas. Entonces 10,000 colones no alcanza para pagar $1 millón, pero nunca indicó que esa sociedad tenía propiedades por $3 millones. Ojo, y el juez los declaró en quiebra, sin insuficiencia patrimonial. Y el abogado no solo no lo defendió de forma preventiva, donde el curador lo solicitó, sino que no apeló, o sea, no presentó la impugnación en la casación, en la aclaratoria de la quiebra, y los destruyó. Es un proceso muy técnico. Muy delicado. Muy técnico, no es así nomás, no es con no es soplar y hacer burbujas. No es con varitas mágicas, y no es con control remoto. Doña Adriana, ya para ir finalizando, quisiera que habláramos, porque hablamos en todo el programa del sobreendeudamiento de la población, y usted me decía mucho, bueno, en efecto, la falta de la educación de consumo financiero, que es evidente, pero además se suman otras cosas como la colocación de tarjetas de crédito o créditos agresivas, que no importa si usted queda endeudado por más del 70% de sus ingresos. Bueno, Angie, cuando estábamos en el 2005,
había una normativa y lineamientos de la SUGEF que señalaban que no se podían aprobar créditos sobre el 30% de los ingresos netos de una persona física. Ya qué maravilla. En el 2005 lo teníamos, Angie. En el 2014, la SUGEF eliminó sus políticas, sus directrices, SUGEF, y dijo cada entidad bancaria y financiera regulada por la SUGEF va a hacer su autorregulación, su propio reglamento y va a señalar el porcentaje. He visto el 90%. Entonces, Angie, si yo le digo, si fuera, digamos, una banca pública, Banco Nacional, Banco Costa Rica, Banco Popular, y le digo al Tribunal Contencioso Administrativo, anúleme ese reglamento o este artículo del reglamento que permite el 90% por vulneración a la proporcionalidad, razonabilidad, vida digna y demás. Lo puede hacer, pero no es necesario. ¿Por qué? Porque la banca pública no tiene esos porcentajes. Están en el 45%, entre el 30 y 45%. Pero si lo hace una cooperativa, es privada. Si lo hace una mutual, es privada. Si lo hace un banco privado, es un reglamento privado. El juez civil no tiene competencia para anular un reglamento privado. El contencioso administrativo no puede anular un reglamento de una institución que no sea pública. No lo puede hacer. La Sala Constitucional dice que es un tema de proceso ordinario, que vaya a la vía legal correspondiente. Entonces estamos en un estado de indefensión total. Y eso a partir del 2014. Aquí, ¿quién es el que tiene que poner las barbas en remojo y establecer los porcentajes de capacidad de pago? La SUGEF. ¿Verdad? Pero bueno, lo tuvo del 2005 al 2014, en un 30%. ¿Y por qué se dio ese cambio así? Porque yo iba ganando los juicios. En resumen, así de simple. Doña Adriana, ¿qué iniciativas están ahí en cola legislativa que podrían ayudar un poco a... Sí, hay un observatorio en tema consumo que tiene varias propuestas legislativas para eliminar el crédito irresponsable, estableciendo las capacidades de pagos, pero a nivel legal, no a nivel reglamento, donde lo pueden quitar y poner a su libre discreción, sino a nivel legislativo. Es importante apoyar este tipo de propuestas porque realmente hay mucha injusticia. El tema también de los embargos y las deducciones automáticas, Angie. Estamos teniendo personas con 99.9 en deducción automática, personas pensionadas y personas asalariadas. Bueno, hemos tenido varios votos de la Sala Segunda señalando de que rechazan las demandas en todos sus extremos y condenan hasta en costas. O sea, no puede pagar la obligación, ahora hay que pagarle los abogados. Hasta este año, en febrero, hubo un voto de la Sala Segunda para un caso en particular en que la Sala Segunda dijo, sí, hay que respetar la parte inembargable del salario en las deducciones automáticas, ¿verdad? Pero eso es porque hubo un proceso judicial, ¿verdad? Y que duran 5 años, ¿verdad? Entonces, Angie, sí se ocupa una ley en consumo financiero. Lo venimos diciendo desde... No me acuerdo hace cuántas décadas. Desde antes de que usted y yo nos conociéramos. ¿Verdad, Angie? Yo vengo diciendo esto, yo creo que hace más o menos 2 décadas. Sí. Es lamentable porque al final de cuentas la gente ve embargos y ve cuentas por cobrar y demás, pero detrás de eso hay historias de gente que lamentablemente por la falta de educación, ¿verdad? Cae en una situación de crisis, porque es eso. Así es, y Angie, yo tengo sentencias judiciales en donde sancionan a la entidad bancaria a indemnizar, devolver propiedades, dinero y daño moral porque aprobaron créditos a empresas sin capacidad de pago. Es decir, el analista financiero le dijo a la comisión calificadora por escrito,
esta persona no tiene capacidad de pago y no recomiendo la aprobación del crédito. Y la comisión de crédito se aparta del informe financiero, del análisis financiero, aprueba el crédito poniendo todo el patrimonio y es cuando empiezan a pedir más garantías. Cuando le dicen, sí, usted tiene esta garantía, pero no, antes valía 50 millones, ahora le cuesta 20, entonces tráigame la casa a su suegra, tráigame la casa a su hijo, tráigame el carro tal, y empiezan a aumentar garantías. Eso es una manifestación de que no hay capacidad de pago, que saben antes de aprobar el crédito que a poco plazo van a ser dueños de todo ese patrimonio porque el deudor no puede pagar. Ya ha tenido sentencias en ese sentido, incluyendo banca pública. Wow. Doña Adriana, le agradezco muchísimo por habernos acompañado, sobre todo por hablarnos de una manera tan clara de este tema de los procesos concursales, que era lo que queríamos realmente hacer hoy en el programa. Como usted bien dice, no hay por qué satanizarlos, es una opción, está ahí, pero es importante también decirle a la gente los riesgos que se corren dentro del proceso, todas sus etapas, para que una vez ya iniciado no digan, es que nadie me advirtió, nadie me lo dijo, yo no sabía. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Angie, por esta invitación tan bonita. Yo siempre feliz de poder compartir experiencias. Muchísimas gracias, doña Adriana. Y muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron una vez más aquí en Salud Financiera. Ojalá que el programa de hoy haya sido de muchísimo provecho para usted. Tome nota si usted está interesado en este tipo de procesos, para que realmente vaya con gran conocimiento de lo que está haciendo y que después en el camino no se arrepienta. Muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos próximamente.